Aquí estamos, ya nos ponemos en marcha, pongamos en foco nuestros temas, hicimos la presentación, la situación política del gobierno. ¿Cómo quedó Milei y compañía después de esta derrota en la provincia de Buenos Aires? Una elección de concejales que el gobierno mismo quiso nacionalizar y perdió por paliza. ¿Cómo queda y qué viene de aquí en adelante? Lo voy a saludar a Carlos Fara, analista político. Lo hemos consultado varias veces a Carlos, ahí lo veo. Gracias por atenderme, Carlos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué mirada tenés de lo que pasó el domingo y de cómo ha reaccionado el gobierno? Me preocupa eso. A ver qué opinás. Bueno, a ver, primero, digamos, la principal cuestión del domingo, más allá, digamos, de el factor económico, el factor falta de empatía con causas sensibles como discapacidad de Abraham, y también un fastidio que se venía manifestando a lo largo del tiempo respecto al estilo del liderazgo presidencial. Te diría que todo eso lo que produjo es que muchísima gente que era proclive en principio a votar a la Libertad Avanza, se quedó en su casa. ¿M? Entonces Claro. eso, digamos, produjo una digamos, diferencia descomunal. El gobierno, Y la los verdad es otros fueron que, siempre, los otros van todos, ¿no? Porque además, porque movilizan, en muchos casos, el aparato. claro, totalmente, eso lo sabía el gobierno, digamos, desde el vamos. Digamos, eso les significaba, digamos, claramente un desafío respecto de si tenía que nacionalizar o no eventualmente la elección. Y por supuesto, digamos, el peso de los intendentes era importante en esta circunstancia. Veremos si eso se vuelve a verificar en octubre. Te diría que en estos 4 días, ¿no? Casi 5 que lleva el gobierno después de la elección, Sí, la reacción ha sido, para mi gusto, pobre, ¿m? Porque las noticias son noticias más que tienen que ver con el ámbito de la política, ¿no? Si sí. tienen una mesa de coordinación, si hacen una mesa con los gobernadores, que se verá, pero hasta acá no ha habido ninguna novedad para la sociedad, digamos, ningún mensaje hacia la Sí, es sociedad. El verdad. gobierno Eh, básicamente confirmó el Casani, diría rumbo. yo, ¿no? Bastante poco la reacción. Claro, totalmente. Los vetos los sostenía, digamos, pero el gobierno no ofrece ninguna otra solución a cambio, ¿no? Para compensar eventualmente algunos problemas que son efectivamente así, pero bueno, un Sí. poco está entre la espada y la pared, ¿no? Digamos, está claro que manteniendo esta línea, el costo del ajuste puede tener un costo electoral y al mismo tiempo, digamos, no puede resignar sus fundamentos económicos porque los mercados reaccionarían negativamente. O sea, muere la suya, digamos. Si es un gobierno que maltrató, que bueno, hizo el ajuste, la motosierra, cambiar ahora, ¿sonaría creíble? Mira, por lo pronto siempre es útil que alguien que perdió una elección se dé un baño de humildad y reaccione en consecuencia, ¿no? Claro, Digamos, pues, reconociendo que puede haber un error. No necesariamente, digamos, cambiando la política económica, porque eso, primero que en 40 y pico de días, digamos, eso es imposible, y tampoco, digamos, daría resultados inmediatos desde ya, pero por lo menos cambiando la actitud, ¿no? claro, Digamos, sí. claro. Si vos decís, bueno, mira, hay un tema con la discapacidad, por lo tanto vamos a sacar dinero de otro lado y lo vamos a dedicar a esta cuestión. Por lo menos manifestaría cierta empatía con el tema. El gobierno hasta acá, digamos, decidió no dar ningún tipo de anuncio al Claro. respecto y por supuesto lo que tiene que ver con la relación con los gobernadores, ultra complicada porque no tiene nada para ofrecerles a cambio de haber vetado la ley de los Atenas. Es medio adolescente eso, ¿no? Porque si vos tenés minorías en diputados, mucha más minoría en el Senado, y te peleás con los senadores, con los gobernadores, los ninguneás o los insultás o bueno, o no le das nada, sabes que cuando vos aplicás los vetos te puede volver en contra esto. De hecho, le pasó con discapacidad. Y le puede pasar ahora con Totalmente. estos dos vetos, ¿no? Totalmente así. Todavía, digamos, quedan algunas leyes por confirmar en el Congreso. Digamos, ya sabemos que por razones políticas elementales, esas leyes que al gobierno no le gustan, de alguna manera van a ser confirmadas.
porque además estamos en pleno proceso electoral, ¿no? Digamos, el gobierno a partir del domingo pasado un poco se convirtió en mancha venenosa. Ahora sacarse una foto o acordar algo con el gobierno es claramente un problema. El Claro. gobierno además, con el presidente el lunes va a anunciar el envío del presupuesto que seguramente sufrirá muchísimas modificaciones. Y que el Congreso le va a devolver antes del 10 de diciembre, antes de la renovación legislativa, un presupuesto que seguramente al gobierno mucho no le va a gustar. Bueno, Claro. puede aplicar, digamos, algunos vetos parciales, pero, digamos, de vuelta, ¿no? Con la inercia de falta de reacción política que ha tenido hasta acá, creo que va a ser todo un proceso complejo de acá al 26 de octubre, ¿no? Sí, tendría que haber cambiado caras, Carlos, digamos, hacer movimientos en el gabinete, poner un ministro de Interior que sea una figura, no sé si decirte un poco más conocida, alguien del PRO, por ejemplo. Bueno, a ver, primero podría haberlo hecho. Esto siempre tiene un problema, que es que perdió la elección y el 26 de octubre, digamos, tiene otro compromiso, ¿no? Que no sabemos a esta altura del partido cómo le va a salir. El problema de incorporar caras nuevas que puedan llegar a generar, digamos, a tener algún prestigio, ¿m? Sí, Por sí mismo, el tema es que lo dejen actuar. ¿M? Y la verdad es que este gobierno, entre su endogamia y su verticalismo, es un poco difícil que alguien que tiene un prestigio propio, que pueda aportar su experiencia, vaya a meter la cabeza para un gobierno que no sabes cómo le va a ir el 26 de octubre y no sabes si te van a dejar actuar, ¿no? De hecho, por ejemplo, el gobernador Gustavo Sáenz de Salta dijo, me parece bien que esté Catalán de ministro del Interior, pero nos gustaría hablar con alguien que tenga peso, que esto es alguien claro, con el que ese es efectivamente el pueda tema. tomar decisiones. Alguien que tenga margen de acción. Estos Claro, gobiernos verticalistas, totalmente. bueno, pasaba en el kirchnerismo también, ¿no? No sé si tanto en el macrismo, pero estos gobiernos que no dejan actuar, ¿no? Son una o dos personas. Bueno, acá hay un triángulo de hierro que define, que decide. Ahora el triángulo no sé si es triángulo o hay uno que está medio tecleando ahí, ¿no? Porque ahora quería hablar de la interna que hay dentro del gobierno, pero este triángulo es el único que decide, o sea, tres personas, ni siquiera es el presidente solo, sino solamente tres personas deciden un gobierno. Bueno, a ver, primero te diría que para mi gusto, el Sí, triángulo de hierro ya sé desde marzo que está medio roto, ¿no? Digamos, no lo veo como tal, está claro. Por eso también llegaron a esta situación, porque el triángulo está medio roto, ¿no? Eso por un lado. Luego hay una cuarta persona muy importante en todo esto, que es el ministro de Economía. sí, Y que está bien, con el aval del presidente, todo lo que quieras, pero de todas maneras es al final el que lleva, digamos, el día a día y la letra fina de todo esto, con lo cual, si vos decís yo te voy a dar plata para rutas y el ministro de Economía dice que no, se acabó la discusión. Y claro, ninguno de esos tres, digamos, es del Triángulo de Hierro. Y además hay que sumar una figura que obviamente sí es muy importante y quizá lo más valioso, que es Guillermo Francos, pero que, bueno, ¿cuánto poder de decisión, cuánto vale la palabra de Guillermo Francos o de Catalán hoy en una negociación? Bueno, yo te sí, diría que eso está todo relativizado. Me parece que es un gobierno que va a tener que, sobre todo más que cambiar caras de corto plazo, mm, por lo menos cambiar estilos y cambiar procedimientos. Eso en esta semana por lo menos no se vio. sí. Hablemos de Karina Milei, a ver, la hermana del presidente, la secretaria general de la presidencia, que está en caída libre, ¿no? A partir de los audios famosos de la Agencia de Discapacidad española, el 3% que supuestamente iría a parar a ella, el 3% de corrupción. Me llamó la atención dos cosas, mira, una, el día que fue a votar, rodeada de gente de seguridad, no permitían que se acerquen los periodistas, una cosa realmente extraña. Y otra ayer en Tucumán, tampoco dejaron entrar a periodistas a un lugar, en un acto, un mitin político. Digo, Ujú. cómo sigue esa historia de la hermana? Que es la hermana, ¿no? Y que además acá hay una relación parece tan fuerte entre Javier Milei y su hermana, que yo no sé, nadie imagina que pueda irse del gobierno. No, claro, totalmente. La hermana es un sostén anímico del presidente, ¿no? Sí, Con lo cual, como es importante para el presidente, es importante para la política argentina. Que Karina tiene, pero Karina nunca tuvo buena imagen y en los últimos tiempos, digamos, claramente eso ha empeorado, ¿no?
porque, en parte porque se la ve como una persona como detrás del poder, ¿no? Una persona no del todo transparente. Obviamente, sobre llovido mojado se le agregaron las dudas respecto al tema a partir de los audios de Españolo. Es una persona que no se le reconoce un mérito propio para ocupar un rol tan importante en la gestión del presidente. Si me permitís, digamos, hacer la comparación, un poco como Máximo, ¿no? Digamos, Máximo tampoco se le reconoce más que por el hecho del parentesco, ¿no? Y con Ser Karina pasa hijo. lo. Claro, totalmente. Entonces, digo, me parece que va a ser muy, muy complicado esa situación, porque está claro la influencia de Karina sobre el presidente, que si hubo, digamos, en el ex triángulo de hierro, una serie de disputas, esas de alguna manera hasta acá las termina ganando Karina, ¿no? Porque pero tiene que proteger a los Menem, ¿no? Sí. Y sobre ella, como te decía, de alguna forma más allá del tema de los audios, hace mucho que se genera dudas respecto del estilo, ¿no? De una persona que no se la ve del todo transparente en el manejo. Sí, bueno, todos recuerdan y saben que era una mujer que hacía tortas, ¿no? Y nadie desmerece que haga tortas. Y de No, pronto lógico. manejar un gobierno no debe ser fácil, por más capacidades que tengas. No, totalmente así, totalmente así. Y está claro que, viste que como el presidente no conduce políticamente, ¿no? Sí, Porque la política no le gusta, no le entonces gusta. eso lo Sí, delega en Karina. Y el tema es que Karina en esta discusión interna es juez y parte, ¿no? Distinto de cualquier otro presidente, como Macri, Menem, claro, bueno, claro. que Y podía tenían, correrlo. digamos, distintas salas dentro del gobierno y el número uno termina definiendo. Acá el problema es que el número uno político, no número uno institucional, es Karina. Entonces Mm, Karina no puede decir yo me equivoqué y entonces hay que darle un poco de espacio a las recomendaciones de Santiago Caputo. Ella se juega, digamos, su propia referencia en esta discusión, con lo cual, digamos, lo vuelve mucho más complicado, claro. ¿no? Hablemos del 26 de octubre, Carlos. ¿Tiene que ser una elección necesariamente diferente a esto de la provincia de Buenos Aires? Acá vota el país. ¿Le puede ir mejor al gobierno? Bueno, a ver, primero le puede ir mejor si el gobierno convence a mucha gente que se quedó en la casa de que efectivamente vaya a votar, ¿sí? Como lo mencionábamos al Sí, principio. Eso sí, por un porque lado. eso es un buen dato ese que das, ¿no? Porque son 2 millones de personas que no fueron a votar, más 400.000 que votaron en blanco. Es un Claro, número. sí, sí. O sea, solo en la provincia de Buenos Aires, primero, está de más decir que todos los Sí, votantes de Fuerza Patria van a ir con mucho entusiasmo al 26 de octubre, ¿no? Desde ya. seguro, sí, El 1.100.000 personas de diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza es una diferencia muy grande, porque todos los que, digamos, se quedaron en la casa, primero que tendría que haber un boom de participación, subir 8 o 9 puntos la participación. Y todos los que vayan a votar tendrían que votar todos a La Libertad Avanza. Solo en la provincia de Buenos Aires, lo cual, digamos, ya te pone en un problema si sí, eso no es tan así, aun cuando el gobierno recupere algo para el promedio nacional. Y luego sí, tenés otro problema que es ya en muchas provincias. Está claro que el gobierno pinta para tener menos votos que en la primera vuelta del 2023, ¿no? mm, Digo, simplemente para poner un ejemplo. Provincia de sí. Tucumán sacó más o menos como 35% La Libertad Avanza, sin Juntos por el Cambio, y hoy estaría quizá en 20, ¿no? Entonces, digo, ya la cuenta nacional va a ser complicada. ¿M? ¿Y en Podría las perder grandes en Córdoba, por provincias, ejemplo. Córdoba, Santa Fe, por ejemplo? Claro, Córdoba podría perder con Schiaretti. En la provincia de Santa Fe, digamos, está claro que está cayendo. Esto es, el gobierno puede ganar la elección, pero ya no por el 40%, pues un Sí, número mágico. Y sí, entonces vos decís, sí, ganó, pero ganó un poco lo pirro, ¿no? O sea, es una claro. victoria deslucida con todo lo que eso genera de expectativas para en los próximos 2 años de gestión. Cada vez está más claro que esta estrategia de, mirá, no, es todo violeta, somos la libertad avanza, si querés venir con nosotros, andá allá al fondo, no figura tu nombre. Eso fue erróneo, ¿no? Esa estrategia. Totalmente. Eso
viste que vos en política, como en la vida, ¿no? Tenés que Sí, calcular siempre que hay algo que puede salir mal, ¿no? Que no que las cosas siempre te van a salir como de perlas. Y entonces el tema es, el gobierno decidió esa actitud pues, un poco soberbia, y excluyente hace mucho tiempo cuando las encuestas claramente le iban mucho mejor. Ahora está frente a un problema que no es de fácil resolución, claramente, tiene poco tiempo, tiene pocas herramientas y entonces ya están jugadas las fichas, claro. porque los gobernadores, la gran mayoría, salvo 5 provincias, decidieron su propia estrategia electoral, van a pelear por sus votos y ellos en muchas provincias son la oposición moderada, no el kirchnerismo. Entonces tienen alguna posibilidad de poder ganar sus provincias y eso, digamos, te va a dar un mapa 2026-2027 mucho más complejo. Mm, sí. ¿Qué pensás de esta, no sé si decirle teoría, que el kirchnerismo la echa a correr, esto de que no termina el mandato? Hay varios dirigentes que lo han dicho, ¿eh? Me acuerdo de Graboy, uno que lo dice todo el tiempo, que no termina el mandato, que hay que pensar en quién va a completar, si va a ser Villarroel. Es más, esta semana se echó a rodar el nombre de Schiaretti, que va a ser diputado, que podría estar al frente. ¿Es algo verosímil o es un delirio kirchnerista? No, a ver, primero, hace 3 semanas atrás, si yo te decía que el gobierno iba a perder por 14 puntos, seguramente vos me hubieras dicho que estaba loco, ¿no? Mm, Entonces, claro, después de la foto del domingo con el diario del lunes, todo el mundo dice no le va a ir bien en octubre. Bueno, es probable que no le vaya fantástico, pero tampoco, digamos, significa que no vaya a ganar. Y si claro, alguien que gana una elección de medio término, es muy difícil que se produzca una situación institucional complicada. El gobierno también, digamos, seamos realistas, seguramente va a tratar de mantenerse en sus 13 desde el punto de vista económico de acá al 26 de octubre y quizá después haga reformas. Entonces, me parece que es muy prematuro decir eso. Por supuesto, digamos, si la situación se le fuese de las manos políticamente sería otra cosa, pero también es cierto, y vuelvo a lo que decía respecto de cómo quedan las cámaras después del 10 de diciembre, porque puede ser que haya mucha oposición, pero dialoguista, sí, claro. moderada, ¿no? El tema es En el que que el se... gobierno tiene que dialogar, ¿no? Porque hay gobernadores Sí, que han mostrado su predisposición. Ahora sí, sí, si te ningunean o te por maltratan, es supuesto. difícil, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, si yo te propongo diálogo y vos no querés dialogar conmigo, Claro, bueno, obviamente claro, la culpa no la tengo yo, ¿no? Desde ya. Pero exactamente. todos podemos cambiar, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Y todos Eso, podemos claro, cambiar claro. por el camino. Eso, Sí. digamos, me parece que en ese punto sería muy cauteloso. Mm. ¿Y en qué tiene que mejorar el gobierno? A ver, tiene que abrir la billetera, ya si el gobierno empieza a dar, no sé si el plan platita, pero si empieza a, bueno, a ver, acá el tema de la discapacidad es 0,02, bueno, vamos a darle algo a los jubilados. Si mejoran eso ya está, o damos obras en las provincias, o es otra cosa. ¿Qué pensás? No, a ver, yo te decía, para mí hay 3 factores. Uno que tiene que ver con el estilo de liderazgo, ¿no? Excesivamente confrontativo, vehemente, que eso tocó un borde, ¿no? Al principio estaba visto como, bueno, forma parte de la personalidad y eso obviamente cansó, sobre todo cuando los resultados no son brillantes. De manera que la actitud me parece fundamental, que el gobierno se dé un baño de humildad y que efectivamente, digamos, se someta a debate, a discusión, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Sí, Luego, el gobierno, más allá de los fondos que puede utilizar para distintas situaciones, por lo menos debería ser empático. Digo, si yo le saco plata a discapacidad, no puedo encima jactarme de que le saco plata a discapacidad, ¿no? Yo puedo decir, miren, vamos a buscar una solución alternativa. ¿No? claro. Porque esa ley me parece que es irresponsable, pero yo les voy a ofrecer una solución alternativa. El gobierno no ofrece ninguna solución alternativa. Y por supuesto, después los economistas tienen algunas dudas sobre la sustentabilidad, ¿no? del plan económico. El gobierno seguramente no va a poder resolver nada en estos próximos 40 y pico de días, Sí. pero de vuelta, digo, le flexibiliza una norma a los bancos para que los bancos puedan bajar las tasas y volver a prestar, ¿no? Digo, de manera que el clima no sea tan negativo. Me parece que hay mucho de gesto que el gobierno puede hacer, aunque eso no solucione nada de fondo. Sí, porque ellos, económicamente, ya que vamos a esa área, el gobierno tiene algo para mostrar, ¿no? La inflación ha bajado.
Fíjate, ahora dio 1,9. En realidad, Claro. este aumento del dólar no se ha ido a los precios. Será por lo que Ujú. sea, porque la gente no consume, no sé, tal vez. Pero en realidad eso lo puede mostrar el gobierno. Ni siquiera ha habido una gran campaña. La verdad que no sé cuál es la forma de hacer política de esta gente que es nueva, ¿no? Se presentan como algo nuevo, pero yo no sé, hasta ahora no les dio resultado eso. No, totalmente. Vos fíjate que el gobierno está vetando la ley de los ATN, ¿no? Con lo cual obviamente se malenquista con las provincias. Ahora, Sí, los gobernadores, los 24, plantearon dos leyes a principios de enero en el CFI y el gobierno lleva 3 meses y no hizo nada al respecto, ¿no? Lo claro. único que se dedicó es a vetar. En el medio de las votaciones no trató de dividir un poco el frente, como diciendo, bueno, a vos te doy, a vos no, como para jugar un poco, Yo creo que digamos, eso va a a... venir ahora, me parece, ¿no? Claro, totalmente, pero bueno, digo, viste, o sea, no viene teniendo reacción hace mucho tiempo, no Claro, solamente claro. que no viene teniendo reacción ahora. A medida que va pasando el tiempo, como todo, digo, se va agravando la situación, después es mucho más difícil de resolver. Mm. Estamos charlando con Carlos Fara, que es analista político, tratando de darle una mirada a esto que está pasando en la materia política y económica, sobre todo política, ¿no? Después de la derrota del gobierno del domingo en la provincia de Buenos Aires. Carlos, un abrazo, gracias por atendernos. Por favor, que tengas lindo día. Igualmente.